Lo primero que me sucedió a mí fue una especie de sentimiento encontrado. La natural tranquilidad y tal vez también un poco de alegría por las personas que han estado más de un año y tanto presos y que los tribunales demostraron, ante los tribunales se demostró que eran inocentes. Tranquilidad por ello, tranquilidad por los mapuches, tranquilidad también por que se está viendo la luz de una cosa que se prejuzgó, se acusó en la opinión pública, no solo a las personas que estaban detenidas, sino que a un pueblo de que tiene comportamiento terrorista frente a la lucha de su... Se mezcló la lucha con actos de este tipo que hoy día, que también por cierto también son lamentables. Hay dos personas que están muertas, que fueron, que están en el producto del siniestro, pero también de rabia, porque el hecho mismo también es un acto de injusticia y de enlodar a un pueblo, en el sentido de que se le acusa de algo que los tribunales afortunadamente lograron determinar que no hay culpabilidad, que no son estas personas ni tampoco se le puede enlodar a un pueblo un hecho de este tipo, que no podemos seguir en esta lógica de distorsionar todo, de prejuiciar, cambiar ese paradigma que se ha ido instalando de que el mapuche es culpable hasta cuando demuestre lo contrario. En circunstancias cuando hay un chileno, es inocente hasta cuando demuestre lo contrario. Entonces, esa lógica tenemos que volverlo a su curso natural, que tienen que ser inocentes hasta cuando se demuestre lo contrario. Yo creo que cada vez se hace de manera más de sentido común de que aplicar la ley antiterrorista no es eficiente para poder investigar los casos de violencia que han sucedido. Y segundo, porque no son los defensores de los abogados, los abogados defensores y los dirigentes mapuche que estamos planteando solamente esto, sino que lo está diciendo la comunidad internacional a través de sus organismos internacionales, la ONU. Los observadores de derechos humanos están diciendo hace bastante rato ya a Chile de que esta ley no es la adecuada para resolver un tema político. Y que además también no responde esta ley a los parámetros mínimos de entender lo que es el terrorismo, como todo se entiende a nivel universal. Entonces, hay varias cosas que yo creo que aquí de otra manera nos llama a pensar de que la aplicación de la ley antiterrorista no está por, ya creo que no debiera haber mayor duda que nos da el ancho, ni tampoco es la solución para resolver un tema de fondo. Así que en ese sentido yo creo que, por cierto, que yo creo que es un llamado de atención al gobierno de turno. Entiéndase con un pueblo que quiere dialogar siempre y que tiene que cambiar esta lógica de reprimir. El propio Alewi, que es el subsecretario que inventó este concepto del huracán, finalmente el huracán creo que cambió su curso y se le volvió a la propia moneda. Entonces en ese sentido el huracán se le vuelve de nuevamente en el sentido que ellos no esperaban, como efecto, y como también podría yo decir que el concepto ya es complejo, porque operación huracán, en el sentido natural, ni un huracán genera tranquilidad. O sea, no soy muy inteligente ni siquiera para hacer una operación de ese tipo, porque el puro concepto está generando incomodidad en todos los sectores y ahí están los resultados. Lo que pasa es que esta ley nace a partir de una mesa de diálogo que se supone era para resolver el tema de la convivencia entre el Estado y el pueblo mapuche. Luego dicen que es una ley que va para la región de la Araucanía, o sea, no en la región, que aborda exclusivamente el tema de emprendimiento y el tema económico, pero no se está discutiendo el tema de los derechos políticos y se desnaturaliza desde cómo nace hasta como hoy día se quiere llevar a la discusión una ley muy particular para fomentar el desarrollo económico, pensando que los mapuches necesitan una especie de una manito para poder sacarlos del hoyo de la pobreza. Entonces yo creo que también el país tiene que entender de que los mapuches no somos pobres. Los mapuches somos un pueblo empobrecido, que es un cambio de paradigma distinto de entender este desafío. Cuando tú tienes un pueblo empobrecido es porque en algún momento de su historia
fue muy rico. Tuvo un territorio, tuvo una economía que intercambió por muchos, más de 2 siglos, con la corona española, con tratado de paz. Proveían de alimento al virreinato de Perú. Este pueblo que hoy día está empobrecido fue invadido por el ejército chileno, fue avasallado por la violencia y no hace más de 150 años. Por lo tanto, yo creo que hay que entender también de que el tema de la pobreza tiene que ver con entender el concepto de que hay un pueblo que está empobrecido y que tiene como consecuencia en la dinámica de la pobreza como hoy día lo conocemos, pero hay que repararlo de esa lógica, creo yo. Y por lo tanto, esta ley que usted acaba de mencionar no aborda el tema de fondo, es algo, un paliativo, es una aspirina. Nosotros hemos dicho varias veces que no hay duda hoy día a esta altura que hubo un proceso en plena dictadura que se llamó la contrarreforma agraria, que son aquellas tierras que están a punto de ser entregadas a los campesinos, muchos de ellos mapuches, y también muchas tierras que están en manos del Estado, toda la zona cordillera de la Nahuelbuta básicamente, están a nombre del fisco todavía, siendo de los mapuches, por cierto. En plena dictadura se generaron el traspaso de estas tierras a un costo muy irrisorio en subasta pública, donde solamente se enteraron los que hoy día son dueños de las grandes compañías madereras, y encima se le colocó un subsidio, que es el 701, donde por cada hectárea se le devolvía el 80%, entre comillas, de lo invertido en estas tierras que habían sido casi gratis entregadas a esta grandes compañías madereras, en este caso CMPC y Arauco. Entonces, por cierto que no fue de manera democrática, de manera, entre comillas, civilizada, de cómo se hicieron dueños de las tierras donde hoy día están los conflictos. Por lo tanto, no es nada descabellado. Yo creo que corresponde injusticia que esta empresa entiendan que se hicieron dueños de un botín de tierra, de territorio, de manera casi gratuita y con la anuencia de toda la institucionalidad del Estado. Porque entonces no es un problema de entre privados, entre la empresa privada forestal con las comunidades mapuches. El Estado fue el aval, fue el facilitador de hacerse propietarios de estas tierras que hoy día están conflictuándose con las comunidades mapuches. Por lo tanto, yo creo que es un camino que perfectamente es posible de